Muy bien. Estamos, hermanos, aquí en el capítulo 12. Hoy vamos a continuar con esta parte. Capítulo 12 de Gilgamesh. Gilgamesh, capítulo, o sea, Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, en el verso 10. 10. Ya estuvimos mirando el miércoles en el verso 9, que ahí terminamos. En el verso 9 donde dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, al que se le llama Diablo y Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Que este texto lo leímos en, pues los nombres, lo leímos en hebreo, que es Hakel Karsak, Hakel Karsak, que Hakel Karsak quiere decir el destructor, el, el hablador, uh, el que calumnia, el que dice cosas no muy buenas. O sea, que también quiere decir criticón, el tirador de pedazos, el acusador, el menospreciador, el de las palabras mordaces o el mordaz para hablar y el destructor, el que todo lo destruye, el que todo lo acaba. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ya aquí pasamos al verso 10, porque ella cambia de tema. El verso 10 dice, y oí una gran voz en el chamayín, o sea, en los cielos, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el malhut, o sea, el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque el aquel Karsá, o sea, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, el acusador de nuestros hermanos israelitas, el que los acusa delante de nuestro Elohim día y noche, ha sido arrojado. Y ellos lo vencieron por medio del Adán, o sea, de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Estos que están aquí siendo anunciados, cuando dice llegando hasta sufrir la muerte, está hablando de los creyentes que murieron sacrificados, o sea, aquellos que murieron por causa del testimonio. O sea, no olvidemos nosotros, hermanos, que una cosa es que un creyente muera de muerte natural por una enfermedad, un accidente o lo que sea, a que un creyente muera por causa del nombre del Mesías, o sea, por causa del Mesías. Que le dijeron, niega a ese Mesías o te matamos. Te dice, mátenme, pero yo no lo niego. Y lo matan. Estos son los tipos de creyentes que están siendo mencionados aquí en el texto, porque dice, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Bueno, es bueno aclarar algo aquí, hermanos, en estos dos textos. En el primer texto, al final, dice, porque el aquel Karsá, el acusador de nuestros hermanos israelitas, el que los acusa delante de nuestro Elohim día y noche, ha sido arrojado. Hay un momento, hermanos, en la historia, un evento que no ha pasado todavía, porque esto no ha pasado todavía, donde Hasatán va a ser arrojado del Chamaín.
Él va a ser arrojado allá. Él en este momento, él está allá también y está aquí. No que él sea omnipresente, omnisciente, porque él no es omnisciente ni es omnipresente. Él tiene que estar en un solo lugar. Pero él tiene sus satélites, o sea, su gente que trabaja para él, o sea, los demonios, los espíritus inmundos, todo ese tipo de cosas malas, los tiene trabajando aquí en la tierra. Pero desde que él fue, el imperio de la muerte fue destronado, le fue quitada la autoridad. Hasatán se dedicó a estar allá arriba, delante del trono, para acusar a los creyentes. Cuando un creyente comete una falta o hace algo malo, inmediatamente él está allí para acusarlo. Véalo, 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 es que yo no sé qué. Y mire lo que está haciendo, mire lo que dijo, mire esto y mire aquello. Eso es lo que dice el texto acá. El acusador de nuestros hermanos. Durante todos estos 2000 años, porque antes de Machía, él no estaba como acusador, ojo con eso. O sea, esto es una cosa que de pronto nunca se había mencionado, pero es bueno que llegamos al tema acerca de esto. Él, antes de Machía, él no estaba de acusador. Él se acusaba y decía cosas, pero no al estilo como lo hace hoy en día después de la venida del Mesías, cuando Yeshua vino, que él se esforzó más en estar acusando a los creyentes. ¿Por qué a los creyentes? Porque él sabe que los creyentes son los que lo van a juzgar a él y van a juzgar a los ángeles caídos y van a juzgar a mucha gente. ¿Ok? Baruch Hachem. Entonces, él para quitar ese privilegio como una forma de envidia o de quitar ese privilegio a los creyentes, o que el Eterno les quite el privilegio más bien, por eso él se lo pasa acusándolos, ¿ok? Pero el Eterno proveyó un abogado, que es el mismo Yeshua, que él actúa como defensa y como cordero. Entonces él siempre nos defiende, ¿ok? Nosotros, un creyente cuando comete una falta, no tiene necesidad de hacer el proceso de arrepentimiento como el que lo hace una persona cuando llega inicialmente a la Torá o al Mesías. No, sino que solamente hace lo que hacen los abogados en la corte. O sea, no sé ustedes si usted ha llegado a estar alguna vez en una corte, pero yo recuerdo que yo una vez estuve en una corte por una infracción de tráfico. Entonces uno le recomiendan a uno que vaya con un abogado. Entonces yo contraté un abogado porque uno allá, pues, esos jueces allá en Estados Unidos son muy severos y infunden como mucho respeto. Entonces, ¿qué pasa? El abogado, antes de entrar a la corte, él le decía a uno, vea, usted hágase detrás de mí o al lado mío, usted no diga nada, que yo soy el que voy a hablar por usted. Para eso soy el abogado, sí me dijo. Entonces sí, cuando Germán Loiza pase adelante ahí con el abogado, el abogado se hizo adelante, yo me hice detrás. Y entonces yo vi que el juez llamó al abogado que se acercara hacia al atril del juez. Yo vi que ellos hablaron 3, 4 palabras y el abogado vino y se paró otra vez al lado mío. Y ya el juez dijo unas cosas y ya, vaya para casa. Yo no tuve que decir ni mu, nada, nada, nada. Entonces ya salimos de ahí de la corte, del salón, de la sala, y yo le dije al abogado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me van a suspender la licencia? ¿Cómo es la cosa? No, tranquilo, don Germán, lo que pasa es que usted solamente tiene que pagar una multa
y ya, pero no le van a suspender la licencia, no más. Ya se acabó. Entonces, porque uno ir a una corte, hermano, eso da mucho temor, uno va con ese miedo a una corte y todas esas cosas, porque uno no está acostumbrado a esos rollos de las cortes. Entonces, entre el juez y el abogado utiliza unas palabras técnicas que usan ellos, unas palabras técnicas, que uno no entiende nada de esas cosas, por eso es bueno ir con un abogado. Entonces, eso mismo ocurre con el Mesías. Yeshua, Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende en la corte celestial. Cuando Hasatán, que el Eterno lo reprenda, va a acusarnos, véalo, a acusarnos y todo eso, entonces viene Yeshua, que ahí interviene como abogado, y él dice 2, 3 palabras también, y con eso ya queda uno tranquilo, queda uno completamente exculpado, o sea, sin culpa. Por eso es que Pablo utiliza una palabra, hermano, una palabra clave que de pronto no la hemos entendido. Pablo utiliza una palabra que dice, un texto que dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz por medio de nuestro Adón Yeshua Hamashíach. Entonces la palabra aquí es justificar. O sea, nosotros somos justificados. La palabra justificar o el acto de justificar se usa es más que todo en la corte, donde somos justificados. O sea, por ejemplo, esto es un cuento rabínico, un midrash. No está en ninguna parte de la Torá ni nada. Es un cuento o una historia que se da para adornar una enseñanza. Se dice de un judío que murió y fue a dar a las puertas arriba, donde estaba un personaje que algunos dicen que es Enoch. Bueno, porque en la cultura rabínica se cree que Enoch se le llama el gran escriba celestial, el que tiene los libros allá. Bueno, entonces, este judío que murió no había sido muy practicante, que digamos. No celebraba del todo los Shabbat, no hacía las fiestas. Era como un judío frío, friongo. Entonces se murió. Llega allá y el personaje que lo entrevista para poder entrar adentro abre el libro. Fulano de tal, su nombre. Ah, fulano de tal, me llamo tanto. Ok, entonces empiezan a buscar en sus récords, a ver qué encontraban, si encontraban algo digno para que pudiera entrar al reino, al lugar. Y no encontró nada. ¿Por qué? Porque el hombre era un judío friongo. Entonces el hombre desesperado, ¿cómo así? Pero yo soy de la tribu tal y yo soy judío y todo eso, y tratando de justificarse, porque él pensaba que con ser judío ya estaba hecho, pero no había sido muy practicante, no. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre le dice, pero busque bien, a ver si encuentra algún mérito para yo poder entrar. No, señor, usted aquí no tiene nada. Qué pena, pero no puede entrar. Devuélvase, váyase. Entonces el hombre se empezó a irse. Entonces, un ángel que estaba ahí al lado del gran escriba, se puso a mirar bien el récord del judío este y dijo, señor, mire, vea, aquí encontré algo. Él usaba los tzitzit. Entonces lo llamaron, fulano de tal, venga. Sí, ¿qué pasó? ¿Que encontraron algo? Sí, aquí encontramos de que usted va a poder entrar por los méritos de haber usado los tzitzit. Entonces, el hombre entró. ¿Ok? Entonces, hermanos, esa
Esos son lo que se llama la justificación. Justificación. ¿Ok? O sea, esta parte que estamos mirando no forma parte de lo que es de Yeshua para acá. Estamos hablando de Yeshua hacia atrás. ¿Ok? Porque hoy en día nuestra justificación es Yeshua. Él es el que nos justifica. El judío, el judío de hoy en día, el ortodoxo, que no cree en el Mesías, que no cree en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, está muy emproblemado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un abogado en la corte celestial. Como no creen en el Mesías, no pueden tener al Mesías como el abogado que los defiende en la corte. Ellos no lo tienen. Entonces, ellos más bien entrarían al reino en su estado sin la fe en Yeshua a través de la obediencia a la Torá y de las obras. O sea, más que todo, la obediencia a la Torá. Ahora, las buenas obras no salvan. Tengamos eso claro. Buenas obras, eso no salva. ¿Ok? Pero los salvos, los que van a ser salvos, hacen buenas obras. ¿Ok? En el judaísmo ortodoxo es al contrario. Ellos dependen mucho de la obediencia a la Torá y las buenas obras. ¿Ok? Por eso es que usted ve que Pablo, Rab Shaul, en las cartas, él pone énfasis en qué? En cuidar de las viudas, en cuidar de los pobres, ¿ok? Y la sedacá, o sea, la ayuda, que eso es considerado buenas obras. O sea, Pablo recomienda a los creyentes que no dejen de hacer las buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya son salvos, porque ya son creyentes. En el judaísmo sí se usan mucho las buenas obras para poder entrar al reino, porque ellos dependen mucho, acuérdese de una sentencia que se dio en la antigüedad. Haz esto y vivirás. Ese es resumir todo lo antiguo, resumirlo en esas dos palabras. Haz esto y vivirás. O sea, guarda el mandamiento y haz buenas obras. Respeta al prójimo, etcétera, etcétera, y vivirás. Lucas 10:28. A ver qué nos tiene Lucas. Lucas 10:28. Ahí está bueno. Dice así, y le dijo, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. ¿Ok? O sea, nosotros, hermanos, a través de la enseñanza, tenemos que aprender cuál es la diferencia, hablemos teológicamente, la diferencia teológica entre el judaísmo, la fe judía y la fe mesiánica, o sea, la fe nuestra. ¿Ok? Porque hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande. O sea, hay personas que piensan que solamente con guardar los mandamientos es suficiente, no más. Y eso no es correcto. Porque si una persona se dedica solamente a guardar mandamientos, pero no practica la ética de la Torá, que es el rajén, la misericordia, que es la ayuda comunal, la ayuda mutua, acordarse de los pobres, de las viudas, de los huérfanos,
etcétera, etcétera. Eso forma parte de la Torá. Claro, no olvidemos, las buenas obras no son para salvar ni salvan a nadie. Forman parte del paquete de aquel que ya está en la fe o que ya está en la Torá, automáticamente esa persona hace buenas obras. Porque el Rúa lo contriñe hacia allá, a eso. Entonces, por eso hay un juego de palabras. Hacer buenas obras no salva, pero los que se van a salvar hacen buenas obras. ¿Ok? Entonces, por eso yo decía hace un momento, Pablo recalca mucho sobre eso, porque la escuela que más recalcó sobre eso y a quien le debemos la escuela es pública, la educación gratis, y a quien le debemos los hospitales como tal es a los fariseos. Y como Pablo era fariseo, por eso él, aparte pues de su escuela y aparte de la fe en Yeshua y la revelación del Brit Hadashah, lógicamente pues él resalta y él recomienda y él siempre echaba la cuñita ahí en sus cartas apostólicas acerca de la misericordia. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que en el libro de Jacob, Santiago, habla de muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mis obras por mi fe. ¿Ok? O sea, que el asunto no es decir yo soy esto o yo soy aquello, porque en sí el fruto. Por eso es que a Yeshua le preguntaron, le hicieron una pregunta muy calidosa. Maestro, ¿quiénes se salvan? Chipote pregunta, ¿quiénes se salvan? Entonces, me imagino que ahí en la audiencia, en ese momento estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, en fin, estaban todos ahí mirando a ver qué respuesta iba a dar Yeshua, porque era una pregunta muy especial. ¿Quiénes se salvan entonces? ¿Qué dijo Yeshua? Por su fruto los conoceréis. ¿Ok? Por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Aquí no está hablando, bueno, implícitamente está incluido el fruto del Rúa, el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, fe y amor. Es el fruto personal, o sea, el carácter de cada creyente, que es el fruto del Rúa, que muestra que la persona tiene el Rúa. Entonces, pero Jesús está hablando de otras cosas. Está hablando del fruto del comportamiento, del rajem, de la misericordia. Está hablando de las cualidades que tiene la persona primeramente hacia el cielo y luego hacia el prójimo. Por su fruto los conoceréis. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que vemos al judío ortodoxo creando mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, renglón sobre renglón, etcétera, etcétera. Porque el judío ortodoxo piensa que solamente guardando el mandamiento estrictamente y añadiéndole un poco más, pueden alcanzar el reino. Esa es la esperanza de ellos y la fe. Pero hay un pero. Que hoy en día, a través del Mesías, sin necesidad de ser tan ultra recontra ortodoxos, sino guardando el mandamiento base y la fe en Yeshua, es que alcanzamos la entrada al reino. ¿Ok? Y no olvidemos algo, hermanos, que, o sea, es bueno que usted lo sepa por si de pronto a usted más adelante alguien le calienta la cabeza o lo convence de que Yeshua no es el Mesías y que hay que ser judío nomás.
o sea, al judaísmo, sin la fe en Yeshua, es bueno que usted sepa que al final de los tiempos, los ortodoxos que en este momento no creen en Yeshua como Mashiach, ellos van a hacer conversión al mesianismo, o sea, van a aceptar la fe en Yeshua, van a reconocer a Yeshua como Mashiach y se van a juntar con nosotros. Porque el nosotros renunciar al Mesías, a Yeshua, para convertirnos al judaísmo nomás, ortodoxo, eso es como hacer como caminar como los cangrejos, de para atrás. Eso es irse hacia atrás. Ellos son los que tienen que venir al Mesías, a Yeshua. Nosotros ya estamos con el Mesías, con Yeshua. Bendito sea su nombre y gracias a él por su misericordia que nos dio ese privilegio. Amén, hermanos. Entonces, es muy diferente la forma del enfoque de la fe para entrar al reino entre nosotros y el judaísmo ortodoxo que no cree en el Mesías, en Yeshua como Mashiach. Ok, bueno tener en cuenta esos detalles. Amén. Baruch Hashem. Entonces, por eso es que aquí en el verso 10 habla del acusador de nuestros hermanos israelitas, el que los acusa delante de Elohim día y noche, ha sido arrojado. Este evento de que Hasatán es arrojado de allá no ha pasado todavía. Ojo con eso no ha pasado. No ha pasado todavía. Él todavía está allá dando lata, como decimos, acusándonos de metido y acusando a todos los creyentes. Entonces, o sea que este verso 10, el 11, es un evento que más del futuro que no ha acontecido todavía. Es bueno uno empezar a distinguir un texto, porque aquí está todo revuelto. Por ejemplo, aquí en el capítulo 12 está todo revuelto. Habla de eventos que ya pasaron recientemente y también habla de eventos que no han pasado y luego sigue otro texto que sigue y habla de eventos que no han pasado todavía. ¿Ok? Entonces hay que aprender a distinguir. Verso 10 y verso 11 no ha pasado todavía. Por eso dice el verso 11. Y ellos lo vencieron por medio de la dam, o sea, de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, sino que llegando hasta sufrir la muerte por causa del Mesías. Amén. Verso 12. Por lo cual, regocijaos. O sea, Gilá, regocíjense. Ustedes los cielos y los que moráis en ellos. Y ay de la tierra y del mar, porque Hasatán, que el Eterno lo reprenda, ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, yo creo que de pronto a usted le está bailando una pregunta aquí en la cabeza. ¿En qué momento Hasatán va a ser arrojado? Hasatán va a ser arrojado a la tierra antes de que comience la tribulación para los creyentes. Porque precisamente cuando él venga, cuando él caiga aquí en la tierra, que fue arrojado, que ya no tiene entrada más allá en la presencia del trono, entonces, claro, él viene disgustado, viene bravo porque lo botaron de allá, lo sacaron de allá tallado y viene aquí ya a desatar su furia. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes. Y ahí es cuando viene la tribulación
para los creyentes. Esta es la primera parte de Mateo 24. La tribulación para los creyentes. Por eso dice, los que moran en ellos, ay de los moradores del Olam y del mar, porque Hasatán ha descendido a ustedes teniendo gran ira, sabiendo que ya tiene poco tiempo. ¿Cuánto sería ese tiempo? 3 años y medio o 4 años no más, que eso es poco tiempo. O sea, para una criatura que ha vivido todo el periodo de la creación hasta este tiempo, que se le diga que tiene poco tiempo, hombre, eso es para que él se preocupe, para que se preocupe. ¿Ok? Entonces, el verso 13, mire lo que dice, la confirmación de lo que estábamos diciendo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, al Olam, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer. Usted sabe que aquí la mujer representa Israel, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. ¿Ok? Así comienza este capítulo 2. Una señal apareció en el Chamayín, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una keter, o sea, una corona con 12 estrellas, o sea, las 12 Kohabim. Kohabim. Bueno. Entonces, por eso dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, a Israel. Y fueron dadas a la mujer 2 alas del gran águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto su lugar, donde será mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, hablando en palabras modernas, como se va a proveer un puente aéreo, llamémoslo así, para llevarla al desierto para guardar a la novia, porque acuérdense que está hablando de Israel, de los creyentes, para ser guardados por 3 años y medio. 3 años y medio. Esta es la parte de los primeros 3 años y medio. También la inundación denota exilio o traslado al desierto de las naciones. O sea, esta parte de la profecía hay que mirarla de 2 formas. Ojo con esto. Usted recuerda que inicialmente, después de la destrucción del segundo templo, 70 años después de Machía, todo el pueblo hebreo, incluyendo los creyentes, fueron dispersados por todo el mundo. Fueron dispersados por todo el mundo. Por eso en el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como río, o sea, gentes, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Los que dispersaron al pueblo hebreo definitivamente para que se cumpliera la profecía de la dispersión de todas las tribus fue el pueblo asirio y luego fue el pueblo romano. O sea, el pueblo asirio echó fuera primeramente las 10 tribus y luego lo que quedó en Judea, en Jerusalén o en Judea, fueron dispersados por los romanos. Una dispersión total.
¿A dónde fueron dispersados? A las naciones. Por eso dice, arrojó agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, o sea, a las naciones. Pero también la palabra corriente también tipifica el desvío del judaísmo de muchos judíos que se asimilaron a otras religiones, porque hay muchos judíos que se volvieron católicos, otros judíos se volvieron musulmanes y empezaron a practicar otras religiones y unos pocos, un remanente, conservó la fe de Moisés, o sea, la fe de la Torá de Mochi. ¿Ok? Ojo con eso, la fe de la Torá de Mochi. O sea, la inundación denota exilio o traslado al desierto de las naciones. Porque en el pasado las naciones gentiles absorbían al pueblo hebreo y en muchos casos pues le salvaban la vida al camuflarlos mientras que ellos se hacían uno con o indistinguibles de los gentiles paganos, de los gentiles paganos. O sea, la historia desde el pueblo hebreo, desde el Mesías para acá, ha sido una historia no muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos, 70 años después de Machía, después de Cristo, ellos fueron expulsados de su tierra y ahí comenzó el gran exilio. El gran exilio, que todavía perdura o perduró hasta el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que el pueblo hebreo recuperó parte de la tierra de Judea y fueron reconocidos de nuevo como un país, como un estado independiente, pero ese exilio duró bastantes años, muchos años, hermanos. En esos años pasaron muchas cosas, se perdieron muchas cosas. Bendito el Eterno. Entonces, por eso dice en el verso 16, y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó la corriente que el dragón había arrojado de su boca. O sea, la forma de cómo el mismo, una parte de ellos preservó la fe en la Torá de Mochi. Ahora, hay algo, hermanos, que debemos de tener en cuenta, teniendo en cuenta que el catolicismo cambió la historia. El catolicismo cambió la historia porque eso es usual. Por ejemplo, usted va a Cuba, Cuba está bajo un régimen de Fidel Castro o de los Castro desde el 1950, 58. Y encerró el país. Como es una isla, Cuba es una isla, encerró el país. Entonces allá el gobierno cubano en las escuelas, los niños que empezaron a nacer en esa época en adelante, de los 60 en adelante, ellos cambiaron la historia. Por eso yo recuerdo a veces cuando me tocaba recibir cubanos que llegaban por primera vez a Miami, yo me sentaba con ellos a escucharlos. Entonces ellos me contaban una historia diferente a la que nosotros conocemos afuera, no solamente en Estados Unidos, en Europa. O sea, ellos los encajonaron en una historia diferente, una historia mundial diferente, adaptada al gobierno. Igualmente ocurre en Corea del Norte. Corea del Norte está aislada del mundo y si usted se sienta con un coreano que haya salido de allá del país, él te va a salir con una historia de la historia de la humanidad muy diferente, completamente diferente. Casi que tienen otro creador, otro Dios, otro principio del mundo. Eso es tenaz, hermanos.
Y eso ha sido una constante a través de la historia, porque el país vencedor que vence otro país en una guerra reescribe la historia. O sea, les borra la historia que tenía ese país vencido y se las cambia. Ese es otro de los castigos del perdedor, que le cambian la historia a las nuevas generaciones. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén, del templo, mire el Eterno cómo es de bueno, porque antes de que Tito entrara con las tropas, la legión romana, ya el Eterno había provisto la salida de los creyentes mesiánicos de Jerusalén, antes de que Jerusalén cayera, porque eso es una matanza, hermanos. O sea, si usted lee la historia en las guerras judías de Josefo, un historiador que él estuvo ahí, Josefo, él describe eso, de cómo fue la invasión, cómo entraron los romanos, lo que pasó ahí. Eso fue tenaz, hermanos. Eso fue horrible. Eso fue una matanza espantosa. Entonces, los sobrevivientes de esa guerra, porque había judíos fuera de Jerusalén, en los pueblitos fuera de Jerusalén, pues ahí estaban. Lo que pasa es que Tito quería era destruir Jerusalén, porque ahí estaba el gobierno. Viendo el gobierno, pues acaban con todo. Ya no hay forma de que se gobierne en Judea. Todo el Eterno, él proveyó la forma de que los creyentes en Yeshua que habían en Jerusalén salieran antes de que entraran los romanos. Cuando ellos estaban afuera, porque después de la destrucción del templo, se pasaron por ahí unos 15, 20 años, 30 años, pero los judíos siguieron rebelándose en contra de Roma. Entonces, ¿qué hicieron los romanos más bien? Sacaron a todos los judíos de Judea, de todo el país. Fuera de aquí, no queremos judíos por acá. Entonces los regaron por todo el mundo. Entonces muchos creyentes, ya hablemos ahora de los creyentes mesiánicos de la fe en Yeshua, los que habían sido evangelizados por Pedro, por Pablo, por Esteban, por Felipe, por esos grandes evangelistas que hubieron en esa época, los chalías, los apóstoles. Muchos de ellos huyeron para Egipto, otros se fueron para Antioquía, otros se fueron para Asia, otros se fueron para Macedonia, otros se fueron para España, otros se fueron para Europa, se regaron. Estamos hablando de los creyentes en Mashiach, los mesiánicos. Otros se fueron para la India. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos creyentes se mantuvieron solos durante todos estos siglos, manteniendo la fe y procurando no contaminarse con el catolicismo, porque el catolicismo vino más adelante. Porque más adelante vino el embate católico con sus doctrinas, pero el detalle es que el catolicismo nunca pudo entrar en Antioquía, o sea, en Asia, el catolicismo nunca pudo entrar ahí. Lo que es hoy en día parte de Turquía, Kuzistán, Kazajistán y todos esos lugares así, el catolicismo nunca pudo entrar ahí. Entonces, hoy en día, con la globalización, se han encontrado grupos, incluso en África, que vienen de esa época de los primeros creyentes que nunca sufrieron la persecución católica de los cruzados, porque lo de los cruzados y el catolicismo solamente se centró en Europa, lo que es Austria, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Finlandia, todos esos lugares de Europa, ahí se concentró el catolicismo. Pero lo que es China, Japón,
Asia, Macedonia, Turquía, todos esos lugares, el catolicismo nunca entró ahí. O sea, uno lo engañan diciéndole que el catolicismo es universal, que el catolicismo está en todo el mundo. Eso es mentira. Eso es falso. Por eso es que hoy en día se han encontrado judíos japoneses, judíos chinos, judíos hindúes, tanto judíos ortodoxos como mesiánicos, o sea, que tienen la fe en Yeshua. Los han encontrado allá en Turquía, en lo que antes era Macedonia, lo que antes era Éfeso, esos lugares por ahí, ahí encontraron muchos en este tiempo congregaciones, hermanos, solitas que han prevalecido. Claro, no vamos a decir que ellos practican las cosas como nosotros las practicamos, sino que ellos se han revuelto con la cultura del país donde se desarrollaron, donde vivieron sus antepasados, porque siempre hay una influencia cultural dentro de las comunidades mesiánicas, muy fuerte. O sea, la cultura es algo. ¿Ok? ¿En qué sentido estamos hablando? Por ejemplo, los hermanos mexicanos, allá en México, el hermano Ángel y las hermanas de ahí de Veracruz. La cultura mexicana que tiene muy arraigado, ¿qué es lo más arraigado dentro de la cultura mexicana? La comida y la música. Dos cosas muy importantes, comida y música. ¿Qué música? El mariachi. Eso está muy arraigado en México. ¿Ok? Bueno, vámonos para acá, para Colombia, la costa atlántica. ¿Qué es lo más arraigado que hay en la costa atlántica? Igual, la comida costeña y la música costeña. ¿De qué se trata la música costeña? Ya no es el mariachi, sino el acordeón, el vallenato. ¿Se da cuenta? Y si aquí mismo en Colombia nos vamos para el Valle del Cauca, a Cali, ¿cuál es el arraigo de los caleños, de la gente del valle? La salsa, la música salsa y la comida caleña, la cultura caleña. Entonces, ¿qué pasa? Si cogemos estas tres culturas, el mariachi, el vallenato y el caleño, y armamos una convención de creyentes de México, mesiánicos, en Yeshua, creyentes costeños aquí en Colombia y creyentes caleños, y que vengan y traigan su música y vamos a alabar al Eterno con la música regional. Los hermanos de México vienen con su mariachi y van a cantar, alabar al Eterno con mariachi. La gente de la costa colombiana van a alabar al Eterno con música vallenata, música tropical. Y en Cali, la salsa. ¿Ok? Entonces, a eso es que me refiero en la parte cultural. ¿Por qué es bueno saber esto, hermanos? Porque a veces nosotros queremos obligar a que las gentes de otros países o de otras regiones sean como nosotros a nivel cultural, y eso no se puede. Yo no puedo, aquí en Antioquia se utiliza mucho es la guitarra, las trovas y todo eso. Yo no puedo obligar a los hermanos de México a que tienen que trovar como trovamos nosotros, tienen que cantar como cantamos nosotros. No se puede. ¿Ok? Cuando uno sale fuera de aquí del país, hermanos, uno tiene que ir con la mente preparada para ver culturas muy diferentes, para ver cosas muy diferentes. Nos une la Torá, nos une el Shabbat, nos une las fiestas del Eterno, pero hermanos, la cultura es muy diferente y tenemos que aprender a reconocer eso y a saber esos detalles, hermanos, para evitar discusiones y peleas y de obligar a los demás a que sean como nosotros. No se puede.
Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? La ventaja que nosotros tenemos, ¿cuál es? Que a todos nosotros, los hermanos de México, los hermanos de la costa, los hermanos del valle, los de aquí de Antioquia, nos gusta la música hebrea. Y eso nos une a todos. La música hebrea, la música israelita. Que en ese aspecto, pues, nos puede ir mucho mejor. ¿Ok? Nos puede ir mucho mejor. No que la música, el mariachi sea feo o sea malo, no es malo. Es espectacular. Estar uno en un concierto de un mariachi, eso es una cosa espectacular, eso es grandioso. Igualmente uno estar presente viendo un conjunto vallenato tocando música vallenata, eso es tenaz, eso es igualmente la música salsa, estar con una orquesta de música salsa, eso es tenaz, hermano. O sea, toda la música es bonita, todas las culturas son muy bonitas. Bendito el Eterno, porque todo honra al Eterno y todo viene de parte del Eterno. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, hoy en día con la globalización, con el Internet, hermano, se han descubierto unas cosas que hoy en día hay profesores de escuela, de historia, que tienen que agachar la cabeza y mirar para otro lado ante la evidencia y ante las mentiras históricas que le han metido a la gente. Porque no todo es ni ha sido como nos dijeron en las clases de historia, en la escuela, en primaria y en secundaria. No es así, sino que cada país adopta su historia. Mire que a México le borraron a los aztecas la historia de los aztecas. Eso quedó borrado. Aquí en Colombia a los indígenas les quitaron su historia, su cultura, los despojaron completamente y los arrinconaron en la pobreza más tenaz, que eso no es correcto. ¿Ok? No es correcto. Y más bajo la imposición de una religión. ¿Ok? Baruch Hachem. Entonces, este verso 16, hermanos, está hablando de eso. La tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó la corriente que el dragón había arrojado de su boca. ¿Ok? O sea, en el versículo 16 prácticamente está marcando el final de un exilio de casi 2000 años e impide el intento final de Hasatán de exiliar a Israel otra vez de nuevo durante la tribulación. Por eso el suelo y la tierra son metáforas para la tierra de Israel. O sea, el hecho de que Israel haya vuelto a recuperar la tierra y a ser un país otra vez, eso tiene que ver también con este texto 16. O sea, este verso 16 tiene muchas aplicaciones. No hay que no hay que literalizarlo, no hay que dejarlo solamente como un pechat. No, no hay que dejarlo como un pechat. Hay que darle también un remés, un deraz, ¿ok? Y hasta un sod. O sea, a este texto se le pueden aplicar las 4 reglas del pardés, de la interpretación, de la exégesis. Bendito sea su nombre. Porque, dígame, hermanos, un pueblo que estuvo por casi 2000 años esparcido entre todas las naciones, sin patria, sin bandera, sin himno nacional. Nacieron en otros países y ahí como pudieron guardaban su fe, su Shabbat. Cuando menos pensaban por la envidia de los gobiernos, de la gente, les quitaban todo y los mandaban al exilio o los mataban.
o los mandaban para otro país y allí nacían otros hijos de ellos, nacían en otro país extranjero, esperando a ver a que en cualquier momento los sacaran, los persiguieran. Eso duró casi 2000 años, hermanos, hasta que el Eterno les hizo el milagro, como estaba profetizado, nacerá una nación en un día. He aquí yo voy a hacer algo, dice Yahweh, lo cual les va a reteñir en los oídos. O sea, les va como a causar maluquera cuando lo escuchen, de que una nación va a nacer en un día. Y eso pasó. Entonces el Eterno proveyó ese milagro de darles una patria, de darles una tierra, porque ya el antisemitismo, la persecución en contra de los judíos, se estaba agudizando en todo el mundo. Entonces les dio su tierra ahí para que estén ahí, al menos estén en su tierra y estén todos juntos. ¿Ok? O sea, esta parte del verso 14, 15, 16 son textos que se les puede sacar tanto material y se les puede dar tantas aplicaciones, hermanos, que uno queda asombrado de cómo una palabra, un versículo, una frase pueda significar tantas cosas al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Increíble. Bendito sea su nombre. Verso 17. Y el dragón estaba enfurecido con la mujer y salió para hacer guerra contra el remanente. Contra el remanente. O sea, los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. Tenaz. Vamos entendiendo la cosa. Primero habla de una persecución total en contra del judaísmo nominal. Pero aquí, el verso 17 ya habla de otro remanente. Por eso dice, y el dragón estaba enfurecido con la mujer, o sea, con Israel. Y salió para hacer guerra contra el remanente, contra su descendencia, los que guardan los misbot de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, nosotros. ¿Cómo la veis? O sea, este verso 17 es un texto que uno puede decir, este texto es mío, este texto me está hablando a mí. Yo me identifico, este texto está hablando de mí. Este texto está hablando del hermano Ángel, del hermano Freddy, de la hermana Beatriz, de la hermana Ángela, la hermana Seña, el hermano Guillermo, el hermano Álvaro, la hermana Yanira, el hermano Dagoberto, el hermano Felia, el hermano Jorge y muchos más. Este texto está hablando de usted, hermano. Que este evento no ha pasado todavía, viene para un futuro. Por eso dice, para hacer guerra contra el remanente de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua, o sea, la fe en Yeshua. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Amén. O sea, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, levanta el imperio de la bestia de los tiempos finales para tratar de destruir a los creyentes en Yeshua, particularmente a los israelitas nazarenos. Ese es un apodo. Justo antes del fin del exilio para ambas casas de Israel. Esto está, como decía mi rabino, está cogido de los pelos. Así decía el rabino. ¿Qué está hablando acá, hermanos?
Ustedes saben que en el periodo de los primeros 3 años y medio viene la unión de las dos casas. En este momento las dos casas están separadas y bien separadas. O sea, no hay como una forma de un empate, no, muy separadas. ¿Qué quiere decir eso? Porque la casa de Yehudá, que representa a los judíos ortodoxos que no tienen la fe en Yeshua, allá están. Y son muchos. O sea, yo creo que son más que nosotros. Porque cuando hablamos de los judíos que no tienen la fe en Yeshua, ellos allá también tienen sus divisiones. O sea, hay judíos que se llaman reformistas o reformados, que no son muy ortodoxos, pero guardan Shabbat, celebran todas las fiestas del Eterno, no comen chancho, etcétera, etcétera, normal. Hay otros que se llaman judíos conservadores, que tampoco son ortodoxos ni ultraortodoxos. Luego están los judíos ortodoxos y hay otros que se llaman judíos ultraortodoxos, o sea, los hasídicos, los que usted ve que andan de negro con un sombrero negro aquí o el gorro ese ruso de Europa del Este, porque el judaísmo, si la fe en Yeshua, tiene muchas referencias, tiene muchas divisiones, llamémoslo así, tiene muchas divisiones. Y son muchos, muchos. Están los hasídicos, están los ortodoxos. Entonces, esos son los que se les llama la casa de Yehudá o palo de Judá. Luego está la casa de Israel o la casa de la casa de Israel, o sea, los que vienen de los esparcidos, que somos nosotros. Nosotros formamos parte de la casa de Israel, nosotros no somos de la casa de Yehudá, no, casa de Israel. ¿Ok? Entonces, nosotros apenas estamos como en un tiempo de expansión, donde están llegando y llegando y llegando los que tienen la fe, como decimos, o como dice el texto 17, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tenemos el testimonio de Yeshua. O sea, ¿por qué dice el testimonio de Yeshua? Que nosotros testificamos que Yeshua es el Mesías. Eso es lo que quiere decir el testimonio de Yeshua. Testificamos que Yeshua es el Mesías. ¿Ok? Entonces, va a venir un momento en que Yeshua se va a manifestar a los ortodoxos. Eso va a ser tenaz, hermanos. Por eso uno hoy en día no tiene que preocuparse mucho por ir a evangelizar a un ortodoxo. Yo a ustedes les hablé hace días de unos muchachos judíos que estuvieron por aquí hace por ahí 4 años, que entre ellos había un moed que era experto en sacrificio de animales, coches. Tenía la licencia para el sello de coche. Entonces el experto, él estudió allá en Israel sobre cómo sacrificar animales kosher, porque hay un mercado grande ya en todas partes
porque ya hay muchas comunidades mesiánicas, como nosotros, que ya quieren comprar carne kosher y cosas kosher. Entonces, él vino con otros muchachos amigos, judíos también, y ellos, aunque son ortodoxos y visten de negro y todo eso, creen en el Mesías, tienen la fe en Jesús. Simplemente que ellos no se retiran de allá porque ellos se criaron, nacieron dentro del judaísmo ortodoxo y les es duro dejar ese sistema de vida para llevar una vida como más liberal, como más, no sé. Entonces ellos, aunque están en medio de ortodoxos y son ortodoxos, ellos tienen la fe en que Yeshua es el Mesías, que son mesiánicos, pero están allá adentro y está bien, yo celebro eso. Y como ellos, hay muchos hermanos, hay miles de muchachos y de personas, familias que creen en el Mesías, pero están allá dentro del judaísmo ortodoxo. Eso no hay ningún problema con eso, antes mejor, más celo y más rigurosidad en cuanto a la Torá, pero con la fe en Jesús. Amén. Entonces es bueno que usted tenga eso en cuenta, porque es que a veces hay hermanos que piensan, no, es que nosotros somos 50, somos 70 apenas. ¿Cuándo será que vamos a hacer más o alguna cosa? O sea, se sienten como acomplejados que porque creen que son muy poquitos, pero poquitos no, hermanos. Hay mucho pueblo allá afuera. Lo que pasa es que no ha habido alguien que haya sido capaz de unir a todas las comunidades. Todas las comunidades están cada uno por su lado, pero hay muchas comunidades, hermanos. Y dentro del judaísmo también hay muchas comunidades mesiánicas judías que ellos no quieren juntarse con nosotros porque nosotros venimos de afuera, de otras costumbres, de otras formas, y a veces conservamos esas formas todavía que no son muy buenas, después ellos no quieren como juntarse mucho con nosotros, ¿ok? Pero que están allá, están. Pongan la firma, allá están. Bendito sea su nombre. Muy bien. Ahora, que esto quede claro. Solo aquellos que tienen el testimonio de la resurrección, o sea, la resurrección del Mesías, de Yeshua, y el testigo de la Torá, estos son el remanente de Israel. ¿Ok? El remanente de Israel. El resto serán llevados o tomados. ¿Qué quiere decir esto? El resto serán llevados o tomados. Ustedes saben que allá en Mateo 24, casi al final, está hablando del evento del fin de los tiempos, parte del fin de los tiempos, cuando el Eterno va a instaurar el reino, o sea, el milenio. Y para él instaurar el milenio, tiene que sacar a los impíos de aquí de la tierra. ¿Ok? Hay que sacarlos de aquí. Entonces, eso es lo que llaman el rapto, que al cristianismo protestante se le enseñó al revés. Un rapto sí hay, pero es al contrario como lo cree la gente de afuera. El rapto es para sacar a los impíos y las que causan tropiezo y no guardan la Torá, van a ser sacados de aquí de la tierra. Para que queden los creyentes, porque ahí es donde se va a dar el inicio del milenio. Y en el milenio no pueden haber impíos aquí. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Dónde está el texto? Mateo.
Vamos a terminar con este texto. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus malachim, sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. Usted sabe que la palabra iniquidad en griego es anomia. Y anomia o iniquidad quiere decir que no guarda mandamiento, que no guarda la Torá. Eso es lo que quiere decir la palabra inicuo o iniquidad, que no guarda mandamiento. ¿A dónde van a mandar a todos esos que van a recoger el rapto? Y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos, los creyentes, resplandecerán como el sol en el reino. El que tiene oídos, oiga. Luego, en Mateo 24 lo amplía. Mateo 24 amplía este texto, o es un contexto, y lo da como un poquito más de detalles. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, al creyente cristiano se le dijo que el que es tomado es para encontrarse con Jesús en el aire. Pero eso no es lo que dice el versículo 13. Los que van a ser sacados de aquí son los que causan tropiezo y hacen iniquidad, o sea, que no guardan mandamiento. Yo le pregunto a usted una cosa, para que terminemos acá. ¿Por qué el catolicismo nunca habla del rapto? Nunca. Yo nunca veo un católico, hermanos, creyentes, católicos, nos vamos con Jesús en el aire, en el rapto. Nunca. Usted nunca ha escuchado a un cura hablar de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Ahí les dejo la inquietud. Muy bien, mañana ya continuamos con la Parashá, mañana. Ya el tema de ya entramos al capítulo 13. Capítulo 13 para el lunes mediante el cielo. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Eterno, te